Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando nuestro curso bíblico de todos los días. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, hoy iniciamos el capítulo 29. El capítulo 29 se va a centrar principalmente en que David es excluido del ejército filisteo. Más o menos, recuerden que en el capítulo o en los capítulos anteriores habíamos visto a un David que se une al grupo de los filisteos. En el capítulo 27:1, David pensó: a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Ese era el pensamiento, ¿verdad?, de David. O Cañeseina, porque entonces Yeshbe es cierto, ¿verdad? Capítulo 24, capítulo 26 de este mismo libro nos iba demostrando que a pesar de que David le perdona la vida a Saúl, Saúl que llora, que se arrepiente, en hambrema oí, ay hijo mío, que esto, que aquello, lágrimas de cocodrilos. Lágrimas de cocodrilos, lo que muchas veces también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que nambreo oí, que nosotros que nos equivocamos, que hicimos mal, que esto, aquello, pero después seguimos de nuevo en lo mismo, Y también en el capítulo 26, la misma cosa, en el campamento, David de nuevo le vuelve a salvar, porque el que le estaba acompañando en esta incursión le dice directamente a David: déjame que aquí mismo, yo déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez. No tendré que repetir el golpe, le dice. Pero David replicó a Abisai: no lo mates. ¿Quién podría tentar impunemente contra el ungido del Señor? Bueno, todo esto es muy interesante. Ahora nosotros estamos comenzando con el capítulo 29. David, en el capítulo 27, de cierta manera, se había unido a los filisteos, hacía sus incursiones, pero ahí también está demostrando que David siempre permanece un poco más independiente. No es que se queda directamente a vivir con Aquís, que era el rey, que le permite estar en las tierras con los filisteos. Sin embargo, él va, dice, hace sus incursiones hacia el sur,
de Ipayo y Chupemoto, para la hoja, para la yapoajina, etc. Hasta que en un momento, cuando comienza el capítulo 28, en el versículo 1 y 2 del capítulo 28, aquí se le dice, bueno, Dereina Orendía, Derecoina Orendía, Juan Oreros Otaroñonero, y vamos a ir a pelear contra Israel. Así es que tú tendrás que venir con nosotros. Claro, aquí nosotros mismos nos quedamos con los ojos así abiertos y decimos, bueno, va el oikua, va el yapota, va el yapota, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no sabemos qué sucederá en este caso, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Entonces, ¿qué sucederá en el sentido de que será que David se va a poner en contra de su mismo pueblo? ¿Será que David va a pelear contra Israel? Bueno, eso quedó en incógnita, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y después enseguida entramos con este estudio que hemos hecho sobre Saúl y la nigromante de Endor. Ahora concluimos ese pasaje y volvemos a retomar lo que estaba sucediendo con David y los filisteos. Y comienza diciendo así el capítulo 29, versículo 1. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Eso es lo que ya también en el 28:4 habíamos leído. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboe. Ahora en el capítulo 29, versículo 1 nos dice, los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este versículo 1. Cada uno oye preparaena. Hubo de tema la guerra, la confrontación entre estos dos pueblos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada hoy 30 de julio. Feliz día a todos los amigos. Esta cruzada mundial que ha comenzado justamente en nuestro país. Así es que hoy nos saludamos todos por el Día de la Amistad. Y nosotros tenemos la lectura desde el profeta Jeremías, el capítulo 14, versículos 17 al 22. Mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche, no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muerto a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? Tiene asco tu garganta de Sión. ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Pero no nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Y así continúa. Jeremías, queridos amigos, que justamente el nombre quiere decir reconstruir. Reconstruir esta amistad entonces de nuevo con el Señor. Primer elemento, porque miramos, dice, la tierra, la ciudad, la familia, baila allá, y aquí dice, hay una terrible desgracia sobre nuestro pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo a caminar, muertos a espada dentro de las ciudades, fallecidos por el hambre. Queridos amigos, eso no tiene que haber entre nosotros. Personas indigentes, personas que sufren.
Ñandego ñan inteligente, ñande vale 3 lleva, pero perdemos 6-0 en el aspecto social, porque hay mucha gente desfallecidos de hambre, hay mucha gente que vive en la injusticia, hay muchos niños en las calles, hay muchos indígenas que viven ahí, que están a la buena de Dios. Y después muchas otras injusticias hay que elencar, ¿verdad? Para poder nombrarlos todos, ¿verdad? Queridos amigos, 6-0 ya perdí. Entonces aquí nos dice, Señor, ¿será que tiene asco tu garganta de nosotros? Devuélvenos la salvación, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos, Señor, nuevamente a vivir esa amistad entre nosotros para poder reconstruir tu pueblo, para que nosotros podamos regenerarnos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Francisco estableció en 2021 una jornada dedicada a los abuelos y a las personas mayores, que se celebra el 4º domingo de julio. El año pasado, el Papa estuvo presente en la misa en la Basílica de San Pedro. Y aunque este año no asistió, sí que envió durante el Ángelus un importante mensaje con motivo de este día. L'abbandono degli anziani è infatti una triste realtà alla quale non dobbiamo abituarci. Per molti di loro, soprattutto in queste giornate estive, la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. El pontífice además habló de nuevo sobre la venta de armas, apelando a la comunidad internacional. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare e contraddice lo spirito di fratellanza dei Giochi Olimpici appena iniziati. Francisco también pidió por las víctimas de un deslizamiento de tierra que arrolló un poblado al sur de Etiopía. La ONU señaló que unas 125 personas tuvieron que abandonar sus hogares y que se estima que los fallecidos ascienden a 500. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado. El que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad. La indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla. Enséñame
destrozar los brotes de tu semilla. Enséñame a amarte en los corazón, cuánta verdad en nuestra voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 29. Hemos hecho en el primer bloque una primera presentación de toda la situación que se estaba viviendo. Aquí lo que le había sucedido a David, David que tuvo que pasar con los filisteos, Saúl que le sigue persiguiendo a David, David y Cuaima de Poyapote, al final dice, seguramente que voy a tener un poquitito más de paz. Voy a tener un poquitito más de paz. A pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga entonces a salvo en el país de los filisteos. Y así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Ese está en el pensamiento de David. Pero en el capítulo 28, del 1 al 2, se cae en una situación bastante complicada. Porque Aquís, el rey, dice, bueno, David está aquí en medio de nosotros. Supongo que tú vendrás aquí con nosotros para pelear contra Israel. Ay, 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 ay. Y bueno, y seguramente que Aquís también sabía, ¿verdad?, que Saúl estaba persiguiendo a David. David es bastante pícaro y bastante inteligente para dar a entender de que ciertamente se siente perseguido, para que los filisteos también no se le pongan en contra. Pero sin embargo David siempre está pensando, o estaba pensando hasta ahora, en Israel. Israel es su nación, es su pueblo, siempre lo defendió, siempre estuvo al frente. Incluso en las primeras oportunidades en que David se escapa y va corriendo de Saúl, él ya se había ido a Gad. En el capítulo 21 nosotros habíamos leído versículo 11. Ese mismo día David partió y huyó lejos de Saúl y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gad. Los servidores de Aquís dijeron al rey, ¿este no es David el rey del país? ¿Se dan cuenta? O sea que de ahí David ya tenía fama. David, el que le había puesto a Saúl, entonces viene en lo alto, ¿verdad? Pues era el jefe del ejército, incluso era jefe escolta, Yahshua, de Saúl. O sea, David tenía el poder impresionante con el ejército de Israel. Y todos conocían y todos sabían. O sea que Aquís no es que era totalmente ignorante de la realidad. Incluso le preguntan, este no es, le dice, ¿verdad? Este no es David, el rey del país. ¿No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles? Imagínense. O sea que la voz y la fama de David se conocía por todas partes. Se conocía por todas partes. No son cualquier virochucos y nada. Los filisteos que dicen, sí, pobre David, que venga, que esto, que aquello, muñán, porque muñacho es David. Saúl. Incluso ellos podrían pensar y decir, ¿será que este no viene aquí con engaños? David se tomó muy a pecho estas palabras y tuvo miedo de Aquís, rey de Gad. Entonces se hizo pasar por loco públicamente
y se puso a divagar delante de ellos. Arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquí dijo a sus servidores: ¿pero no ven que se ha vuelto loco? ¿A qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que encima me traigan a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así? Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez.
desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. El cáncer infantil es una tragedia que afecta no solo a los niños, sino también a sus amigos, seres queridos y familias enteras. Durante las 3 últimas décadas, una organización llamada Peter Pan proporciona alojamiento gratuito a familias de todo el mundo que viajan a Roma para recibir tratamiento contra el cáncer infantil. Peter Pan nace 30 años. Esta asociación nació hace 30 años gracias a un grupo de padres con hijos enfermos de cáncer. Entre ellos estaban 2 mamás, Jan y Marisa, que siguen ayudando. La cuestión es que decidieron ayudar a estos padres cuyos hijos estaban en la misma situación. Y hoy conseguimos ofrecer a estas familias no solo un techo, sino una acogida seria, de verdad, en una casa con todos los servicios a su disposición. Muchas de estas familias tienen a sus hijos en el Bambino Gesù, el tradicionalmente conocido como Hospital del Papa. Ahí han desarrollado muchos tratamientos para tratar de curar a los niños afectados. El Bambino Gesù es un centro de excelencia. El Bambino Gesù es un centro de excelencia en pediatría en Italia y en Europa, y también en hematología, por lo que viene gente de varias regiones de Italia y del extranjero. Vienen aquí porque saben que pueden ofrecer lo mejor a sus hijos. La asociación Peter Pan tiene varias casas en Roma donde los pequeños que deben permanecer durante mucho tiempo puedan tener un espacio más relajado donde jugar que un hospital. Además de un techo bajo el que cobijarse, la organización ofrece a familias apoyo psicológico, asesoramiento médico, traslados al hospital, clases de italiano y asistencia burocrática.
Más de 200 voluntarios hacen realidad esta misión para ayudar a las numerosas familias que se enfrentan a esta situación, como Antonella, a cuya hija le diagnosticaron cáncer. A mi hija le detectaron un neuroblastoma hace 2 años. Desde entonces estamos aquí. La situación ha mejorado, pero tuvo que someterse a 3 operaciones. Gracias a Dios parece que todo va bien y que estamos terminando el tratamiento. La asociación Peter Pan para nosotros es una familia, una casa. Cuando mi hija vuelve del hospital dice eso, que está en casa. Por eso su casa ahora está aquí. En las casas de la asociación, las familias tienen su propia habitación y baño, pero comparten también cocina y zonas comunes, lo que da lugar a un entorno comunitario que les permite apoyarse mutuamente. Cuando están aquí, las familias se apoyan mutuamente, viven juntas las mismas penas y pérdidas, quizá un tratamiento que no ha ido bien, también viven las alegrías, quizá una revisión o un tratamiento que termina, comparten los espacios e incluso cocinan y comen juntos. El apoyo mutuo que se dan estas familias en el hogar de Peter Pan a menudo les ayuda a superar lo que para muchos es el momento más difícil de sus vidas. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias madre, te queremos madrecita.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Nosotros nos encontramos, 29 ya hemos comenzado, el 28 hemos finalizado, David en el ejército filisteo, pero ahora estamos mirando y estamos diciendo qué es lo que va a suceder. Porque los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Y en el capítulo 28, del 1 al 2, en aquellos días los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Aquís dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente, tú y tus hombres. De acuerdo, le respondió David, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Muy bien, dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Imagínense, David ya era jefe también de la guardia personal del rey Saúl. Después David también, que estaba al frente de todo el ejército de Israel. O sea, este hombre es un capo en cuanto a la guerra. Y ahora Aquís, que le está haciendo también el jefe, te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Nos quedamos flotando. ¿Qué sucederá? Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Los príncipes de los filisteos avanzaban al frente de divisiones de 100 y de 1000. Mientras que David y sus hombres marchaban a la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes filisteos preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís le respondió, ¿no ven que es David, el servidor de Saúl, rey de Israel? Ya hace 1 o 2 años que está conmigo y no lo he sorprendido en ninguna falla desde que se pasó a mi servicio hasta el día de hoy. Pero los jefes filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron, despide a ese hombre, que se vuelva al lugar que le has asignado y no baje a combatir con nosotros, no sea que lo tengamos como adversario en pleno combate. ¿Con qué va a congraciarse con su señor sino con la cabeza de estos hombres? ¿No es él acaso ese David de quien decían cantando y bailando Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles? Entonces Aquís llamó a David y le dijo, por la vida del Señor, tú eres un hombre derecho. Me gusta verte actuar conmigo en el ejército porque no te he sorprendido en nada malo desde que te presentaste a mí hasta el día de hoy. Pero tú no eres persona grata a los príncipes. Por eso, vuélvete en paz, y así no harás nada que desagrade a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís, ¿qué he hecho? ¿Has sorprendido a tu servidor en alguna falla desde que entré en tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a combatir contra los enemigos de mi señor, el rey? Aquís respondió a David, sí, ya lo sé, tú eres tan grato a mis ojos como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han dicho que no subas con nosotros al combate. Levántate, entonces, mañana bien temprano, tú y los servidores de tu Señor que vinieron contigo, y váyanse de aquí apenas aclare. David y sus hombres se levantaron bien temprano para partir de madrugada y regresar al país de los filisteos. Estos, por su parte, subieron a Israel. Bueno, y así termina este capítulo. O sea, todo este capítulo nos va a hablar cómo David es excluido del ejército filisteo. Porque nos llamó la atención, ¿verdad? Sobre todo ahí en el capítulo 28, cuando le llama y le dice, bueno, hay potare dueño y no se favor, ¿verdad? Que estés a mi lado,
que estés a mi favor. Y bueno, y así comienza y se da cuenta que algo tendrá que suceder. Pero gracias, ¿verdad?, a los mismos príncipes de los filisteos, David es excluido de la batalla contra su propio rey, es decir, contra Saúl, o mejor dicho, contra Israel, su propio pueblo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el siglo V, en Rávena, que a la sazón era la capital del Imperio Romano de Occidente, la población se debatía entre mantenerse en la Iglesia Católica o profesar alguna de las herejías de moda, la de los nestorianos, que sostenían que en Jesús había dos naturalezas, una humana y una divina, pero separadas, y los monofisistas, para los que en Jesús solo existía la naturaleza divina. Pero la maravillosa elocuencia del arzobispo Pedro Crisólogo inclinaba la balanza porque en sus sermones defendía con vehemencia, devoción y profundidad la doctrina de la Iglesia, que sustentaba la idea de que el Salvador poseía las dos naturalezas íntimamente fundidas, sin fisura alguna, y por eso era Dios y era hombre. Era tal su unción que los feligreses en sus Eucaristías renovaban su fidelidad a la Iglesia Católica y salían arrepentidos y bañados en lágrimas de alegría y de piedad. En vista de eso, el abad Eutiques, líder de los monofisistas, quiso atraerlo a su causa, pero el arzobispo lo desarmó respetuosamente diciéndole en una carta que no tomaría parte en ese asunto porque, en cuanto a mí, el amor de la paz y la verdad no me permiten intervenir en cuestiones de fe sin el consentimiento del obispo de Roma. Así era Pedro, nacido en el 380 en Imola, Italia. Aquí en el pueblo le adjudicó el apellido de Crisólogo, que significa hombre de palabras de oro, porque desde muy niño se destacó por la lozanía y elegancia de su lenguaje y por la profundidad cristiana de sus mensajes, destreza que adquirió mediante una admirable dedicación a los estudios humanísticos y de las Sagradas Escrituras, al lado del obispo Cornelio de Imola, quien lo ordenó diácono y lo retuvo como su secretario. En esa condición acompañó al prelado a Roma cuando el emperador Valentiniano III y su madre Gala Placidia le encomendaron que intercediera ante el Papa para que ratificara al candidato que ellos y el pueblo habían elegido en reemplazo del recién fallecido arzobispo de Rávena. Al verlo y escucharlo, el Papa San Sixto III, que la noche anterior había tenido un sueño en el que San Pedro le señalaba a un sabio tonsurado, al verlo lo reconoció y tras ordenarlo sacerdote y consagrarlo obispo, lo nombró arzobispo de Rávena. En medio del escepticismo de la población, el nuevo prelado comenzó su magistratura, pero pronto se ganó la admiración del revoltoso pueblo, el respeto del emperador y la obediencia de los sacerdotes. En adelante, su labor evangélica reverdeció la piedad de toda la ciudad, incluidos el emperador y su madre, y desde lejanas regiones empezaron a llegar peregrinos atraídos por su santidad, por su austeridad, la caridad y especialmente por el contenido de sus sermones, en los que San Pedro Crisólogo, con gracia, simpleza y sutileza, deshojaba los textos sagrados, explicaba las parábolas, el Padre Nuestro, los sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen, e invitaba a los feligreses con firme ternura al arrepentimiento y a la oración. Agotado por el extenuante magisterio, San Pedro Crisólogo murió el 30 de julio del 450 y el Papa León I, el Magno, lo inscribió en el libro de los santos 10 años después. De su vasta colección de preciosos y bien elaborados sermones, que nunca excedían los 15 minutos, se conservan 180, que a lo largo de la Edad Media
fueron fuente de inspiración para todos los predicadores y de consulta obligada en cuestiones doctrinales. Es tal la valía de estos documentos que en 1729 fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Por eso hoy, 30 de julio, el día de su festividad, pidámosle a San Pedro Crisólogo que nos enseñe a ser fieles a la Iglesia, así como él lo fue. Siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré
despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 29 hemos iniciado. Este versículo 1 nos dice: los filisteos concentraron todas las fuerzas en Afec y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Así comienza entonces el capítulo 29. Aveñanemos en Dajina, Epaloicotahina, Ñonenota Catuetejicua, lleva y entonces te pone y te dicen ape. Oimajicuay, ya llegue saque, Epaloicotahina, pendejewe. Y entonces el hecho de que los filisteos juntaron todas sus fuerzas, las líneas de la batalla fueron establecidas ya en el capítulo anterior, cuando los filisteos hicieron una profunda incursión en el territorio israelita. Hoy, ¿qué mueve? Siempre los filisteos, ¿verdad? Que están atacando, están entrando poco a poco. Los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel y ambos ejércitos se pusieron en guardia esperando que la batalla comenzara. A ver, broma. Y los filisteos, ya dijimos en el capítulo 28, versículo 4, se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboa. Estamos ahora al sur, ¿verdad? Al norte, bien al norte, Yahamoité, ya cerca del lago de Genezaret, esas montañas de Gelboa, ¿verdad? Que son maravillosas. Y estamos así y estamos viendo cómo Israel también se prepara. Oye, preparáis bien. En el capítulo 28 nos mostraba más bien el miedo en que queda, el pavor, el terror que le dio a Saúl. Ahora él se da cuenta que está solo, ¿verdad? Tiene que pelear, tiene que afrontar. Antes era incluso David el que estaba con él peleando. Después él comienza a perseguir a su propio pueblo, es decir, a los propios israelitas. Y ahora se encuentra que viene ya, pero viene con fuerza
el grupo, ¿verdad? El ejército de los filisteos. Y ahora viene, ahora ya no hay tu día. Porque nosotros queremos conquistar, nosotros queremos ir adelante. Y entonces se concentran, vienen, piensan, tenemos que conquistar este pueblo, ya no conquistar, tenemos que estar por encima. Recuerdan que en el capítulo 17, cuando David, que era todavía un adolescente, vence a Goliat, allí también el grito de Goliat había dicho: envíen a alguien, a un emisario que venga a pelear conmigo. Y el que venza es el que va a tener el dominio sobre todo el territorio. Y ese que tenga el dominio sobre todo este territorio es el que va a decidir. Esto les da mucho miedo a todos, pero esta es la realidad. Y bueno, porque el que vence va a ser el que va a poner las órdenes. Y decía luego ahí Goliat, ¿verdad? Y el que pierda tendrá que responder al vencedor. Serán mis esclavos. Será esclavo de. Él está gritando y le está diciendo eso. El filisteo se detuvo, dice en el versículo 8, gritó a las filas: ¿para qué salen a presentar batalla? Yo soy el filisteo y ustedes, los esclavos de Saúl. Así le presenta. Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Belleza, Gabe. Entonces aquí estamos entrando en una lucha bastante dura. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec y los israelitas vienen y acampan junto a la fuente que está en Israel. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Este capítulo 29 y gusto tajina lleva ya Shata. Hemos dado una primera lectura, una primera vista en que David será excluido del ejército filisteo. Es decir, David no peleará contra Israel, no peleará contra su pueblo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.